gracias. Una vez más queremos ir a tu palabra esta mañana de domingo y queremos seguir aprendiendo de lo bueno que tú eres, Señor. Háblanos, guíanos y queremos glorificarte y que tú nos hables hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos: Romanos capítulo 3, por favor, los primeros 8 versículos del capítulo 3, entrega, predicación número 10, apenas de los 16 capítulos. Y solamente si tú estás con nosotros por primera vez, te están dando una hoja, me siguen muchos de ustedes con los textos para que puedas tener una idea de la carta a los Romanos, que es una carta que escribió el apóstol Pablo, 16 capítulos, con dos secciones muy grandes. Del 1 al 11 es la explicación del Evangelio. Pablo va a explicar lo que es el Evangelio, y del 12 al 16 cómo esta explicación se aplica a nosotros. Y el Evangelio empieza con una mala noticia. Pablo va a hablar muy directo de una mala noticia, porque si el Evangelio son buenas noticias, pues tiene que haber una mala noticia. El Evangelio no tiene sentido si no entendemos la exposición como el Evangelio ha sido enseñado por generaciones, aunque para desgracia se ha diluido con otras cosas psicológicas, motivacionales, que no tienen nada que ver con el Evangelio que fue enseñado por los apóstoles y en especial por el apóstol Pablo. Pero él empieza en los 3 primeros capítulos diciéndonos que la ira de Dios está sobre la raza humana y que no es una ira humana como nosotros, ¿verdad? Él no tiene arranques de locura o de ira. La ira de Dios se justifica contra toda impiedad, dice la Escritura. Entonces Pablo va a dar una radiografía de cómo es el ser humano, y hemos visto en estos capítulos que no basta justificarnos, que no podemos declararnos justos delante de Dios el día en que vayamos a la eternidad, que nadie puede decir yo no sabía, que nadie decir a mí nadie me enseñó, que nadie en el momento, créaslo o no, porque la Biblia dice que todos vamos a ir a un día a la presencia de Dios, todo ser humano, y que ningún hombre podrá decir que es justo y que no sabía. Dijimos que nos ha dado la creación para conocer de Dios. ¿Qué más nos ha dado? ¿Se acuerdan? La conciencia para saber distinguir entre lo bueno y lo malo, y nos ha dado la Escritura en estos tiempos. Así es que nadie va a decir, yo ni sabía. No, sí sabías. Y vemos que no es privativo, que no es particular del incrédulo, que muchos fuimos incrédulos. ¿Cuántos incrédulos hay aquí que eran incrédulos, que decían, no, para mí estas cosas son pura burla? Yo me reía de la Biblia y de los cristianos más, créemelo. Los veía entrar a un cuate en particular con su corbata y su Biblia y me caía, hipócrita religioso, ¿qué me va a querer a mí enseñar? Yo no era creyente, yo tenía mis dudas sobre Dios, sobre muchas cosas, era un incrédulo, pagano completamente. Pero hay gente moralista, ¿verdad? Que no es mala persona. Allá afuera hay gente buena, que no es creyente o cristiana y son buenas personas. Sí. Son moralistas, viven bien, se comportan bien. ¿Pero eso basta? No. Pero los judíos, no, ellos sí. Ellos y los judíos sí la libran. Dijo Pablo, tampoco. 3 espantosas X, diría Chabelo. Ninguno se puede declarar justo delante de Dios. Ni el incrédulo, ni el moralista, ni el judío. Y hemos explicado estas cosas. Pero en el capítulo 3 vamos a hablar de algo que empieza no a matizar, sino a darnos la esperanza para el hombre caído. Y Pablo va a empezar a darnos suavemente la presencia de Dios y lo que Dios ha hecho para que el incrédulo, para que el moralista y el judío puedan entender su necesidad de salvación. Todos necesitamos ser salvados. No hay nadie que pueda llegar un día delante de Dios y decirle, Dios, yo me salvé por mí mismo. Nadie. Es imposible desde la perspectiva bíblica. Y vamos al capítulo 3 rápidamente. Hoy vamos a ver la fidelidad de Dios. Y es una palabra que nos gusta, suena romántica, pero los buenos matrimonios, haciendo esta comparación, son recordados por muchas cosas que pasaron en su vida, ¿verdad? Pero la cualidad que más se recuerda de los matrimonios que llegan a buen puerto, ¿saben qué es? ¿La qué? La fidelidad.
Es decir, empezaron juntos y terminaron juntos. Destacamos que a pesar de todas las circunstancias que pudieron haber pasado a lo largo del matrimonio, terminaron juntos. Qué bonito es ver matrimonios que acaban los viejitos juntos, pero bien, ¿verdad? Porque muchos acaban, bueno, pues hay que acabar, ya ni modo, ya no aguanto a la viejita, ni aguanto al viejito, ronca mucho y no se quiere bañar, yo duermo aquí, yo duermo allá, pero estamos juntos. Ese no es el ideal bíblico. ¿Se puede llegar fiel y contentos? Sí. Y vamos a hablar de este carácter de Dios, de la fidelidad de Dios, ¿ok? Pablo va a empezar a argumentar que a pesar de las malas noticias de que Dios es un juez justo y que sí tiene una ira santa y justa por el pecado de la humanidad, Él es fiel y va a cumplir sus promesas. Vamos a la escritura rápidamente, Romanos capítulo 3, y acompáñame de la siguiente manera, dice la escritura así. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? Porque si conectamos con el capítulo 2, los judíos se creían la última coca en el desierto, la última rebanada del pastel, y que ellos eran los seres más privilegiados y que por el simple hecho de ser judíos ellos ya tenían garantizada la entrada al cielo. Creían que Abraham estaba a la puerta del Hades o del infierno y decía, nacionalidad, mexicano, rápido, americano, al infierno, judío, no, al cielo. Eso creían. ¿Eso enseña la Biblia? No. Entonces, en esta idea, Jesús dice, ni por incrédulo, ni por alista, ni por judío. Y conecta esta idea. ¿Cuál es entonces la ventaja de ser judío? ¿Tiene alguna nacionalidad alguna ventaja? Pues sí. Sí tiene algunas ventajas, ¿o no? Miren, ¿cuál es el sueño de todo mundo? En algunos. El sueño, a eso se querían ir de mojados. ¿El sueño qué? ¿Sí fue un sueño o no? La verdad. ¿Está bonito USA, los que conocen? Sí, ¿no? Nos gusta el ratón Miguel, bueno, el Mickey Mouse, sus calles. Bueno, ahora ya no es lo mismo para mí Estados Unidos, pero era el sueño de mucha gente ir a dónde. Muchos quieren entrar a Estados Unidos, no me digan que no. Si no, no hubiera tanta migración. Y la migración es bíblica en muchos sentidos. Pero muchos tenían el sueño de ir a Estados Unidos. Gracias, Señor. Si tú eres inglés, ¿puedes entrar a Estados Unidos por ser inglés sin visa? ¿Ese es un privilegio? ¿Sí o no? Sí. ¿El mexicano ocupa visa? Y revisa y recontravisa, ¿verdad? Y te investigan porque ya no quieren aquí más mexicanos en Estados Unidos. Ahora, la pregunta es si los judíos tenían algún privilegio por ser judíos. No tengan miedo. Sí. Sí tenían privilegios. ¿Cuál privilegio? El primero. Le reveló la ley y su palabra a los judíos. ¿O no? ¿A quién se la reveló? La fidelidad de Dios, punto número 1 en sus notas, la reveló al hombre, le reveló al hombre su voluntad, en este caso a los judíos. Pero mira, Dios nunca vamos a conectarlo, te va a juzgar de algo de lo que tú no estés enterado. ¿Sería injusto o no? Dios sí ha revelado su voluntad al hombre. Por eso nadie de nosotros va a decir, yo ni sabía. No, sí sabías. Porque Dios le reveló al hombre su voluntad. Eso dice versículos 1 al 3. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál beneficio de la circuncisión? ¿Y qué dice Pablo? ¿Pequeña o grande? ¡Grande! Claro que sí tenían ventajas. En todo sentido, en primer lugar, porque a ellos se les ha concedido y confiado los oráculos. ¿Qué son los oráculos? Son mensajes divinos, una colección de mensajes que luego ellos, ¿qué? Escribieron en los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia, estudiantes de Panorama Bíblico y de cómo estudiar la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿A quién se lo reveló? ¿A los chichimecas? ¿A los aztecas? ¿A quién eligió? A los judíos a través de Moisés. Es mucho privilegio que ellos tuvieran el compendio de la revelación de Dios para la humanidad. Dios se los reveló a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice Pablo, dice. Entonces, esa es la gran ventaja sobre otras naciones.
El mismo privilegio ahora lo tenemos, ¿quiénes? Los cristianos, porque tenemos ¿qué? La Biblia. ¿Y para qué sirve la Biblia? Para estudiarla, para conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Miren, 66. ¿Cuántos? Ay, casi le falta un 6 para el número de la bestia. Tiene 66 libros. ¿Y para qué nos sirve la Biblia? Para conocer la voluntad de Dios. Ellos tenían la ley porque Dios se había revelado. Ahora, Dios se ha revelado progresivamente, dijimos. Primero por la creación, luego nos ha dejado su palabra, el intelecto también, pero en el último tiempo Dios nos ha hablado a través de una persona, Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque queremos amar y conocer ¿a quién? A Jesús, porque como dijo Jesús, el que me conoce a mí, le dijo Felipe, ¿sabes a quién conoce? Al Padre que me envió. Muéstranos al Padre, le dijo, ay Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y me dices, muéstrame al Padre, te digo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y no es numeral, sino es de cualidad. Es decir, somos iguales. Interesante, ¿verdad? Entonces, sin embargo, dice, entonces que versículo 3, si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Es decir, ¿el pueblo de Israel falló? Sí, falló. Y como dicen, falló feo. Se equivocaron rotundamente. ¿El pueblo falló? Sí, pero dice, no fue infiel en su totalidad, porque Dios siempre ha tenido dentro de su pueblo judío, judíos fieles a Él, ¿o no? Lo podemos ver en la Biblia. ¿Sabes que la iglesia del primer siglo, casi en su generalidad, fue judía? ¿Están de acuerdo conmigo? A ver, Pedro, ¿qué nacionalidad tenía? Juan, Tomás, Judas, Natanael o Bartolomé, ¿creen algunos? ¿Eran qué? Todos eran judíos. ¿Tú crees que hay judíos creyentes hoy? Sí, los hay. Los que creen que Yeshua es el Mesías, dicen ellos. Sí, sí creemos. Entonces, no todos fueron infieles. Aunque Israel falló, no todos. Entonces, la falta de fe de algunos anularía la fidelidad de Dios, dice, de ninguna manera. Porque Dios permanece fiel a sus promesas. Y es algo que para ti y para mí nos debe de ayudar a confiar. Dios siempre cumple lo que promete. En Deuteronomio 7 dice, reconoce, hablando a Israel, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, aunque los judíos fallaron, no en su totalidad, Dios va a cumplir sus promesas y las sigue cumpliendo. Gracia de Dios sobre nuestra vida. Podemos confiar en la fidelidad de Dios, no solamente porque nos ha revelado su voluntad, sino por dos cualidades que quiero comentar con ustedes. ¿Cómo sabemos que Dios es fiel? Número uno, porque nos ha dejado ¿qué? Su palabra. Dios cumple su promesa. Por eso en esta iglesia queremos y estamos interesados en que tú conozcas la Biblia para que sepas las promesas de ¿quién? De Dios para tu vida, el plan de Dios para tu vida, el plan de Dios para las naciones y el plan de Dios por la eternidad. Tú sabes que un día, según mi perspectiva bíblica y lo que entiendo, Dios va a renovar esta tierra. ¿Cuál es el río más importante que tenemos en Jalisco? El río Atlas, río Tapalpa. ¿Cuál es el río más importante que tenemos? El Lerma Santiago, ¿verdad? Que son 2 brazos. Mi pregunta, ¿te bañarías en el río Lerma Santiago? ¿Por qué no? Así te va, ¿verdad? ¿Sabes que una de las profecías bíblicas es que Dios va a restaurar esta tierra? ¿Lo crees? Yo creo eso. ¿Tú crees que Dios te va a dar un cuerpo nuevo un día? ¿Que ya no va a tener dolor? ¿Sí lo crees? No los veo tan convencidos. ¿Sí o no? ¿Va a haber celulitis? ¿Lonja?
¿Alta presión de Jairo? O como mi amigo Anto no ha venido a arteriosclerosis, esclerosis, y todas las osis y los itis, según la Biblia, se van a acabar. Yo lo creo. Esa es una esperanza que tenemos los cristianos, que un día vamos a resucitar, amén. ¿Por qué? Si nos ha dejado su palabra, porque Él es fiel, no nos va a dejar vivir al garete. Yo tenía un amigo pastor que me decía, es que yo crecí como chivito. Ah, caray, dije, ¿cómo, pastor? ¿Cómo andan los chivos? Para allá y para acá. En el monte, ay, los chivos comen papel y lo que se les... ¿Verdad que sí? Ahí andan los chivos. Como chivito, decía yo crecí. ¿Pero Dios quiere que tú y yo crezcamos como chivitos? ¿O como burros sin mecate? Bueno, algunos somos burros con mecate. ¿Pero sabes que los burros se matan a sí mismos a veces? ¿Sí? ¿Cómo se mata un burro? Según un especialista en burrología, me explicó que a los burros los amarran, pero cuando el burro está testarudo y se quiere desamarrar, empiezan a masticar ¿qué? El mecate. Y en lugar de morderlo, ¿sabes qué empieza a hacer con el nudo? Se ahorcan solos. De ahí viene la expresión, ya mascó el mecate. Porque ellos solitos se ahorcan. Porque son testarudos. ¿Sabes que la testarudez humana nos puede llevar a automatarnos a nosotros mismos? A mascar el mecate. ¿Qué nos dejó Dios? La Biblia. ¿Es importante la Biblia? Sí. Israel tuvo la ley. ¿De qué le sirvió a Israel? No lo entendió. Y ese es el grave problema que corremos nosotros. 2. La fidelidad se muestra también porque Dios es veraz. Es decir, Dios siempre dice la verdad. Repito, Dios es veraz porque Dios siempre dice la verdad. Versículo 4. De ningún modo, es decir, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Es decir, si el creyente es infiel, ¿Dios va a ser infiel? Dice Pablo, de ninguna manera. Dice la escritura en el versículo, de ningún modo. Antes bien, si ha hallado Dios, ¿Dios qué? O sea, Dios siempre dice la verdad. Y ahí te va. Aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Dios siempre es veraz y el hombre siempre es ¿qué? Alguien me critica porque les digo que repitan. ¿Pero qué dice la Biblia que es el hombre? Mentiroso. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Los demás, medio mentirosos. Dice la Biblia que todos somos. ¿Alguien alguna vez ha dicho una mentira? Los demás dijeron más porque se avergüenzan. ¿Qué dice? ¿Cuál es uno de los mandamientos? ¿No qué? Pero dice, todo hombre se ha hallado mentiroso. ¿Sabes para qué nos dejó la ley Dios? Para ver cuán pecadores somos. O éramos, aunque todavía pecamos. Porque no me salgas, ¿sabes que me voy a echar una mentirilla cristiana? Eso no existe. Una mentirilla blanca, tampoco. La mentira es mentira. Pero luego hay algunos absolutos graduados que luego explicaré en su tiempo. Ok. Dios es siempre veraz y el hombre es mentiroso. Ok. Dije alarmado, Salmo 116:11, todo hombre es mentiroso. Pablo va a empezar a citar mucho los salmos. La pregunta es, ¿Dios va a cumplir sus promesas porque es fiel? Mi pregunta, ¿tú siempre cumples las promesas que haces? ¿Sí o no? ¿No, verdad? No siempre cumplimos lo que prometemos. No, mira, yo te prometo. Y a veces usamos unos hasta ser blasfemos, ¿verdad? Cuando uno no era cristiano, ¿cómo decías? Te lo juro por... Y santiguábamos, que en el rito católico quiere decir algo importante, pero lo hemos tomado ¿qué? Uno lo tomaba ligera, mira. Te lo juro.
Somos tan atrevidos de jurar cosas que a veces no estamos dispuestos a cumplir. Les decimos el día del bodorrio, ¿verdad? Yo prometo amarte todos los días de mi vida y serte fiel. Y todos en la boda. ¿Y a los años? Y ya cantas, se nos murió el amor. Dios es fiel. Por eso dice, todo hombre se ha hallado mentiroso. Y aquí es algo interesante que quiero que conecten en esta idea. Dios es fiel porque nos ha dado, número uno, ¿qué? Su palabra, y porque Dios siempre dice la verdad. Dice lo siguiente. En 2 Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta, Pablo empieza. ¿De qué estamos hablando? ¿La fidelidad de quién? De Dios. Dios es fiel porque nos ha dejado la Biblia. Dios es fiel, la mentira es un mal de todo hombre. Dios es fiel a sus promesas, ¿verdad que sí? Ahí estamos completando. Y dice este texto, palabra fiel es esta, segunda carta a Timoteo 2, 11 al 13, que si morimos con Él también, viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Yo sé que he sido infiel en muchos momentos de mi vida hacia con Dios, pero Él siempre permanece fiel a pesar de mi inconsistencia. Las Escrituras revelan el carácter y verdadero veraz de Dios. Dice 4b, y creo que hay una falta de ortografía ahí, es con Z. ¿En sus hojas o no? Lo estoy viendo, no sé si lo corrigió o no. Ok, todos reconocerán esta virtud inmutable de Dios en algún momento que Dios siempre dijo la verdad. Fíjate lo que dice el 4, la parte B. Dice, como está escrito. Yo les he dicho en esta iglesia que cuando tú veas en la Biblia como está escrito, ¿a qué se está refiriendo el escritor? A que hay algo que ya se dijo en el Antiguo Testamento. Pablo está citando un salmo. El Salmo 51:4, ponlo por favor, hija. Dice, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Fíjense la imagen del apóstol Pablo. ¿Quién siempre dice la verdad? ¿Quién siempre dice mentiras? El hombre. Ok. Y luego dice, como está ¿qué? Escrito. ¿En dónde está escrito? Miren este texto. Contra ti solo he pecado. ¿Quién está hablando aquí? Te pongo rápido en el contexto. El rey David, cuando pecó, ¿contra quién? Contra Dios, cometiendo adulterio, asesinato en primer grado. Es decir, que tomóla, violóla y matólo, dijo aquel. La tomó una mujer que no era suyo. Algunos creen que ahora, porque soy el rey, véngase. Y luego manda a matar al marido porque, ¿qué creen? La embarazó. Entonces ahora, y ya cuando David entiende, dice, contra ti solo he pecado. ¿Contra quién pecó? Contra Dios, pero afectó a su prójimo. Y he hecho malo delante de tus ojos. Este es el principio del evangelio y de la salvación. Si nosotros no reconocemos que somos mentirosos y pecadores, el evangelio no tiene sentido. El arrepentimiento de David dice lo siguiente: yo he pecado, yo soy el culpable y lo he hecho delante de tus ojos. Cuando alguien dice, es que tuve una aventura, ¿sí sabemos los hombres cuando hemos dicho, es que tuvo qué? Tuvo su aventura. Pues ¿qué se fue a la África a cazar leones? Eso es una aventura. ¿Sabes cómo le llama la Biblia? Adúltero. Tuvo su aventura. Pues que andaba con su jeep y su casco y su cuchillo. Eso es una aventura, es del Himalaya. Eso se llama adulterio. Dice, contra ti he pecado, de manera que eres justo. La pregunta es, ¿quién es justo? Dios. Cuando hablas y sin reproche, cuando juzgas. Aquí la idea que dice que un día
El hombre, ¿sabes a quién juzga primeramente? A Dios. ¿Nunca has juzgado a Dios alguna vez? Pero como Dios es veraz, Él siempre va a salir triunfante. Porque nos atrevemos a juzgar a Dios. Yo he oído que me no, es que el Dios de la Biblia es un Dios bipolar. Alguien me dijo, acá dije, pues yo he estudiado la bipolaridad en psicología. ¿Cómo es Dios? Mira, en el Antiguo Testamento, ¿sabes cómo es Dios? Castigador, genocida, mataba niños. Y me lo sacan con la Biblia. Y yo digo, ay, híjole, ¿de veras Dios es bipolar? ¿Será cierto? Yo soy el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. No, es que luego ya se puso viejito. Ya ven que los viejitos, como yo con mis hijos fue bien duro, pero ¿qué tal con la Luciana? No, hombre. Es que así es Dios en el Nuevo Testamento. Ya como está viejito, ya es buena que. A veces, yo he ido en familias contra las mamás, pégale como me pegabas a mí. Acuérdate cómo me castigabas, yo ahora sí con los nietos doblacito, dulcecita, no. Y dicen que así es Dios. ¿Dios era así? Nadie puede juzgar el carácter santo y justo de Dios. Cuidado con esas aseveraciones. Lo que pasa, y no es que yo sea más entendido, es que no conocemos la totalidad de la progresión bíblica y el por qué Dios hizo cosas que desde la perspectiva humana parecen que, no, si hay sí Dios que se pasó. Yo no entiendo cuando dice la gente, es que, tercer cualidad que vamos a ver ahorita, ¿tú crees que Dios es justo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, primero nos ha dejado su palabra, ¿verdad? Y Él siempre dice la verdad, así es que nadie puede decir, ¿sabes qué, Dios? Aquí sí la regaste, de veras, Dios. Y sí eres culpable, Dios. Mataste a los de Jericó y a todos los niñitos. Y no tuviste, ¿qué? Compasión. ¿Sabes qué, Dios? Eres un genocida. Lo han culpado, yo lo digo todos los días con los ateos. Si me pongo a ver, debate ateo. La verdad, ¿sabes cómo le llama la Biblia? Necios. Juzgamos una parte sin conocer el todo. Pero lo explicaré dentro de la serie de Romanos. No se me adelanten, ok. Entonces, todos reconocerán esa virtud que no cambia, inmutable de Dios. Las Escrituras revelan el carácter de Dios, porque Dios siempre actúa con la verdad. Nadie en el día del juicio podrá acusar a Dios de injusto. Él ganará el veredicto cuando juzgue al mundo. Sugieren que los dos pasajes imaginan una escena en el tribunal donde Dios y los hombres se enfrenten. Cuando esto sucede, Dios va a ganar su caso y dejará el tribunal con razón. Va a decir, ¿me van a enjuiciar ustedes? Va a decir Dios, va, júzguenme. Pero ¿sabes quién va a ganar el juicio? Él lo va a ganar. Porque Dios siempre dice la y el hombre siempre miente. Y como decías, mientes con todos tus dientes. Número 3. Es fiel porque nos ha dejado ¿qué? El manual. No va a decir, es que yo no sabía. 2. Dios siempre dice la verdad. Y 3. Dios es siempre justo. Y me encanta esta parte de la justicia de Dios. Del 3, del 5 al 8. Dios siempre actúa en consecuencia a su carácter. Miren lo que dice el versículo 5. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? ¿Es injusto cuando Dios expresa su ira santa? ¿Será injusto? Cuando yo veo las historias del Antiguo Testamento, que ha sido un gran debate teológico, ¿por qué Dios hizo lo que hizo? ¿No nos gusta leer, por ejemplo, el libro de los jueces o el primero y segundo libro de Samuel? Yo estaba leyendo el primero de Samuel en esta semana. Y el primer rey de Israel se llamó Tocayo. Hay 3 Saúles aquí. ¿Y cómo era Saúl? Guapo. Cualquier parecido con la realidad tengan problemas. No, tengan paciencia. Ese no soy yo. Era no solamente guapo, era alto, sobresalía, dice, de los demás. Y cuando Israel pidió a Dios, dijo, es ese. Y le dijeron, Saúl, prepárate, tú vas a ser rey. ¿Sabes qué hizo Saúl? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo se escondió?
Muy bien, Nancy. ¿Sabes qué hizo? Se escondió. Andaba buscando unos burros. ¿Y sabes cómo terminó Saúl? Escondido. Y Saúl fracasó por temor, por no creer lo que Dios tenía preparado para él. Pero el error más garrafal se narra de una manera, dice, mira, es hora que yo ajuste cuentas con un pueblo, con los amalecitas. ¿Alguien ha leído esa historia? Ok, vas a ir a Amalec y vas a agarrar al rey Agar y lo matas a él, matas todo. ¿Y cuánto es todo? Mujeres, hombres, niños, bestias. No dejes. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ya ves que es bipolar? ¿Sabes cuántos años pasaron para que Dios dijera acábalos? ¿Cuántos creen más o menos? Unos 300 años. Dios le dio 300 años a este pueblo de arrepentirse. Dice, ¿de qué se tiene que arrepentir? Del libro del Éxodo. Cuando Israel iba saliendo y a la tierra, ¿sabes qué hicieron con la gente que venía atrás estos? Con niños y ancianos, que eran los más vulnerables del pueblo. ¿Sabes qué hicieron estos? Los mataron, los colgaron, los acribillaron. Israel no se pudo defender y dijo Dios, a su tiempo voy a hacer justicia. A su tiempo voy a hacer justicia porque ustedes masacraron a mi pueblo que estaba indefenso. Mi pregunta es, ¿te gusta la justicia? Sí, a mí sí me gusta. A mí sí me gusta la justicia, ¿o no? Si violan a mi hija, ¿tú crees que yo no quiero justicia? ¿Que no quisiera que recibiera el castigo justo quien la violó o que la mató? ¿No querías justicia? Mi pregunta es, ¿por qué cuando Dios hace justicia respingamos? Ahora dices, ¿y los niños qué culpa tenían? Bueno, déjame decirte que Hitler fue niño un día. ¿O no? Tú estuviste allí en Auschwitz, ¿verdad, Saúl? ¿Qué tal? Sin palabras salir de ahí. Y ese Hitlercito fue un ¿qué? Un bebé. ¿Sabes quién lo chiqueaba así en demasía? Su mami. Ahora, cuando tú ves la historia más adelante, ¿has escuchado el libro de Esther? ¿A poco hay un libro en la Biblia que se llama Esther? ¿La reina qué? Esther. ¿Y qué hizo Esther? Salvó a la nación. Se inscribió en un concurso de belleza. Los judíos ya andaban tan mal que hasta concursaban en mi señorita pagana. Sí, eso es, la verdad. Estaba secularizado Israel. Pero ella se dio cuenta que había una trama contra los judíos. Y le dice Mardoqueo, Esther, quizás para este momento has nacido, Esther, porque de aquí o haces algo o sabes qué le va a pasar a todos los judíos. Nos exterminan. ¿Te suena conocido el exterminio de los judíos? Desde entonces, aquí está la clave para entender por qué Dios dijo, no los dejes con vida, Saúl. ¿Sabes quién ordenó exterminar y erigir un decreto para que lo exterminaran? Un descendiente del rey Agag, de los amalecitas. Duró años diciendo, un día me la van a pagar. Mi pregunta es si hayan exterminado a los judíos. ¿Qué hubiera pasado? Jamás haya venido el Mesías. ¿Es juez justo o no? Chécale cuando estudiemos la Biblia. Un descendiente de ese pueblo quiso exterminar a los judíos. ¿Cómo hubiera nacido el Mesías dentro del plan de Dios? ¿Y qué hizo Saulito? Los perdonó. Dijo, Saúl, ¿en qué se complace Dios? Es que no maté a los becerritos para ofrecerle sacrificios al Señor. ¿Se complace Dios en los sacrificios o en la obediencia, Saúl? Dios siempre es justo, mis hermanos. Es justo. Pero dice que el hombre juzga a Dios o no. Pero ¿sabes quién sale siempre triunfando? Dios. Porque Él es
justo y fiel. Y termino. Pase la música, por favor. Dios nunca será injusto. Es literalmente imposible. Versículo 6, porque estoy terminando y quiero cantar algo con ustedes. No se distraigan, vean el versículo 6. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? La pregunta es, si Dios es injusto, ¿tendría la calidad moral para juzgar al mundo? ¿La tendría? Miren la puntada que se inventó México, porque es una puntada, la verdad. Y no me gusta hablar de política porque no me pongo de acuerdo, pero están haciendo una barbaridad eligiendo que jueces, ¿ya se dieron cuenta que se infiltraron jueces que han defendido a quién? A narcos. Ah, pero no, que los elige el pueblo, de veras. De veras, cuidado con lo que hacemos. Si Dios fuera injusto, ¿tendría la calidad moral para juzgar al hombre? No, imposible. ¿Sí me explico? Miren, y esto es el argumento de todos los absurdos. Quiero explicar rápidamente el versículo 7. Vayan conmigo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también yo soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como repito, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también yo soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? ¿Qué quiere decir lo siguiente? Dios nunca será injusto porque es literalmente imposible y no hay argumento que pueda desacreditar a Dios. Todos son absurdos en lo siguiente y cuidado con lo que predicamos. Algunos dicen, bueno, somos mentirosos, pero mi mentira ayuda para que Dios sea ¿qué? Glorificado. Entonces, ¿para qué me culpa de pecado? Si yo pecando le doy más que su gloria para que muestre que su gracia. ¿Y sabes que eso es una de las predicaciones más comunes hoy en nuestros días? Ya nos salvó, como tú vivas, no importa, está bien, ya estamos en la gracia. ¿Eso es verdad? No, eso es mentira. Si nosotros creemos que podemos vivir como queramos porque ya Dios nos salvó, con todo respeto te lo digo, no hemos entendido el Evangelio. El oponente de Pablo, de acuerdo en esta argumentación, en base a la doctrina de Pablo y visto que la injusticia de los hombres hace resaltar en mayor relieve la justicia de Dios, ¿no debería Dios sentirse feliz? ¿No es injusto cuando en lugar de ello derrama su ira sobre el hombre? No, no lo es. Y ellos decían, por lo tanto, como yo ayudé con mi pecado a que su gloria sea valorada, entonces, ¿por qué me juzga como pecador si mi pecado le ayudó para que él sea glorificado? ¿Por qué me juzga? Porque él es justo. Y repito lo que ya se venía desde el primer siglo sucediendo, dice Judas, y no el ladrón, y no el que se ahorcó. La carta de Judas, que solamente tiene un capítulo, dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Cuidado con lo que predicamos. Dios es fiel por tres cosas, dijo Pablo, porque nos ha dejado su palabra, porque Él siempre dice la verdad y porque siempre es justo, mis hermanos. Y todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Ponte de pie. Piensa, ¿qué queremos? ¿Enfrentarnos a Dios como juez o presentarnos como el ser que es juez pero que está lleno de gracia? ¿Qué es justicia, mis hermanos? ¿Qué es justicia? En pocas palabras te digo, el justo pago por un hecho, sea bueno o malo. ¿Quieres justicia de Dios o quieres gracia? Yo quiero gracia. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido. Porque si yo pido justicia, ¿sabes qué me merezco yo? El infierno, la muerte. Eso me merezco.
Un día voy a estar delante de Jesús, eso dice la Biblia y lo creo, ¿eh? Y me va a decir, ¿por qué debo dejarte entrar a mi reino? ¿Por qué, Saúl? Y eso lo dijo un amigo mío y hago eco de sus palabras. Jesús, tú sabes que no merezco entrar al cielo. Tú lo sabes, Señor. No lo merezco. Pero también sabes que yo confié en Jesús como mi Salvador. Que yo creo que Él pagó por mis pecados. Y yo creo que Él me regaló la vida eterna. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Y entonces me dirá el Señor, pase usted. Pero no es por lo que yo haya dicho. Pablo dijo que eso tendrá que ser evaluado por mis hechos, si fui congruente con mi fe. ¿O no? No, es que sí creí en ti, pero pues como ya estaba en la gracia, Señor, pues ya viví como yo quise. Dijo, adiós. No, hijo. Y yo descanso en las promesas de Dios. Y te voy a contar un breve testimonio. Bien cortito. Dios me ha prometido muchas cosas en su palabra, amén. Pero hay una promesa que no puedo fallar, porque la hice delante de Dios, en el lecho de muerte de alguien. Sus últimas palabras me dijo, bueno, me voy a casa, pero hazme una promesa, me dijo. Y cuando te vuelva a ver, te lo voy a recordar. Te encargo a mis hijos. Y me dijo, ay de ti, prométeme que les vas a guiar en los caminos de Dios. Prométemelo. Y cuando te vea, y vaya que poco se enojaba, pero lo tomé, dije, en esto no puedo fallar. Dije, Señor, ayúdame, porque no sé ni freír un huevo. Y solo, me dijo Dios, ¿solo? Estás equivocado, amigo. Yo estoy contigo, pero haz tu trabajo. Y recuerdo bien, ella me dijo, sé fiel al Señor para que puedas cumplir lo que me estás prometiendo. Y no volvió a hablar más con ella. ¿Y tú? ¿Y yo? Dios es fiel. Siempre fiel. Y no sé si hoy iban a presentar a Midianis, a lo mejor la iban a llevar por primera vez a la iglesia. Y estaba tan contento de ver a mi gorda, mi siguiente generación, decirle, bien, Adi, bien, Diego, bien. Llévenla, expónganla, enséñenla. Dios es fiel. Sean ustedes, le dije a los dos, fieles en su responsabilidad. Es que me da flojera ir a la iglesia. Pues vence tu flojera. Es que me cae mal el pastor, vete a otra iglesia. Pero sé fiel, porque Dios, canta conmigo esto. Es uno de los himnos donde Dios me dijo, si tú eres infiel, yo voy a permanecer fiel. Canta con nosotros, esta es la aplicación. Misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan. Mira. Y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo
provees. Grande Señor es tu fidelidad. Noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cualquier criatura, porque eres bueno, por siempre eres. Canta con nosotros, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La última estrofa. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Mira. Y por los siglos mi Padre serás. Canta, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Cierra tus ojos, ya nos vamos. Señor, si nosotros somos infieles, tú permaneces siempre fiel. Tú tienes cuidado de nosotros. Somos ovejas de tu prado. Tú eres el buen pastor y conoces a tus ovejas. Y dice la Escritura en la promesa que nos llevarás a pastos delicados, a pastos verdes, de buena calidad. Tú también te presentas como este anfitrión que ha preparado un gran banquete, una mesa donde las copas de vino están rebosante, del mejor vino como nunca se ha probado. Y Señor, nos unges con el aceite refrescante de tu presencia. Ese eres tú, Señor, fiel a tus promesas, porque tu palabra es verdad. Tú, Señor, eres verdad y tú eres justo. Siempre, siempre eres fiel a pesar de nuestra condición. Tú cumples tus promesas, porque en ti tus promesas son sí y son amén. Gracias por esta tarde, por tu presencia y por tu bendita palabra. En tu nombre, Jesús, te decimos.